Gracias al Señor, la primera reunión en la mañana. Muy bien, bendito eres, Abba. Te damos gracias por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno y tú nos has dado tanta, pero tanta paciencia. Has tenido tanta paciencia, nos has dado tanta misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno a través de los méritos de nuestro gran Salvador, de nuestro amado Mesías. Nos hace, Señor, ser parte de tu pueblo amado, de entrar en esta redención, en el habernos justificado de tantas cosas, Señor, que definitivamente éramos culpables. Bendito eres, Señor, porque en ti, Señor, somos aceptos. Alabado seas, en tus manos encomiendo esta reunión y cada alma que está aquí. Seamos bendecidos todos, de acuerdo a tu propósito. Amén y amén. Muy bien. Fíjense qué tremendo, ¿no? Habíamos hablado acerca, el miércoles estábamos hablando acerca de la eternidad de la palabra como un principio, y nos damos cuenta que el Señor, su propósito es que su palabra sea en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos su palabra en su corazón, vamos a dejar realmente de pecar. La profecía que dice en Jeremías, dice que su palabra, su Torah, literalmente, no estoy añadiéndole, precisamente es lo que dice, que su Torah tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a verlo desde el hebreo que dice Torah, ¿por qué su Torah? Su instrucción. De hecho, la palabra Torah no tiene traducción exacta, ¿verdad? Está aún separado, ¿verdad? De que fuera solamente ley, sino que es una instrucción, es algo que sale del corazón del Señor con el propósito para que esté en nuestro corazón. Fíjense qué hermoso, porque es de su corazón para nuestro corazón. Ese es el propósito. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor habla acerca de que le tengamos temor, es correcto, tenemos que tenerle temor. Eso dice la palabra y lo repite decenas, si no es que centenas de veces acerca del temor a Dios que debemos de tenerle. Pero cuando nosotros entendemos el gran amor que ha tenido para con nosotros a través de su Hijo amado, la palabra del Señor está esperando, ¿verdad? No la palabra, sino la palabra del Señor expresa, y nosotros entendemos que eso está en el plan de Dios, que nosotros empecemos a responder a su llamado, a lo que Él quiere, a su voluntad, por agradecimiento y por amor. Que sí está el temor, sí debemos de tener completa reverencia y respeto para con nuestro Señor, pero que esa forma perfecta que es en el amor, en el agradecerle, en el quererle agradar, nos impulse a obedecer su palabra. Eso es la excelencia, ¿verdad?, en la que podemos estar cuando estamos en el Mesías, cuando estamos en Cristo, en nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender esta verdad y que caminemos de esta manera. Fíjense qué tremendo, porque esta porción de lectura es muy, muy especial, porque nos insiste de una manera, pues ahora sí que repetidas veces, de una manera muy especial, que nosotros vengamos a Él en obediencia, en obediencia. Y cuando nosotros vemos que esta palabra ekep tiene que ver con esa, ¿cómo se dice? No veo, fíjense nada más, qué tremendo, me sorprende. Con esa consecuencia, nosotros vemos que ekep tiene que ver con consecuencia. Nosotros vemos que la consecuencia por el obedecer es completamente, ¿verdad?, a nuestro favor. Porque obedecemos, el Señor nos va a bendecir. Fíjense, aquí hay algo muy, muy importante que hemos hablado muchas veces, porque esta consecuencia de bendición de parte de Dios no está hablando de salvación. Es un mensaje al pueblo, al que ya es salvo, al que ya ha sido redimido, al que fue comprado, ¿verdad?, con esa sangre. Vamos a hablar específicamente del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿verdad? Fue comprado con esa sangre en el dintel. Obviamente que nosotros lo entendemos en el Mesías, pero a ese pueblo se le está diciendo: vas a tener consecuencias favorables, vas a ser bendecido porque tú obedeces. Pero si no obedeces, va a venir ¿qué? Disciplina, va a venir una maldición aún, efectivamente. Fíjense qué tremendo, porque tiene dos caras este asunto. Por la maldición de la desobediencia,
del pueblo es que fue esparcido por todo el mundo, hasta los últimos, el último rincón del mundo, habla la palabra, ¿verdad? Por la consecuencia mala de no haber obedecido. Pero a través de esa consecuencia aún mala, la palabra está bien clara en cómo es que Él la utiliza para bien y es parte de su propósito y su plan, para que aún en lo último de la tierra venga la salvación a través de Yeshua nuestro Mesías. Entonces es una bendición bien grande, ¿verdad? Pero aquí dice de una consecuencia que es algo muy especial. Yo conté por lo menos 8 veces que habla de la obediencia a la instrucción, los mandamientos, los preceptos de parte del Señor, y que está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que obedecer mi palabra. Pero en esta parachá yo le pondría Ekeb, ¿verdad? La parachá del corazón. ¿Sabe cuántas veces se repite la palabra corazón? ¿Sí? 12 veces. 12 veces el Señor hace referencia al corazón. Esto me llama mucho la atención, porque fíjense como que se les está diciendo como que a cada tribu de Israel, ¿verdad? Es en el corazón. Se completa, se hace algo completo en las 12 veces que se repite. Son las que yo conté, me pude haber equivocado, tal vez son más, ¿sí? Que se repite esa palabra y que está haciendo referencia a cómo es necesario que nosotros comprendamos que el propósito y meta es tu corazón. Es tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere completamente tomar, ahora sí que posesión, en tu corazón. Porque si de tu mente, por eso es en la mente y en el corazón, si en tu mente baja a tu corazón algo que está en la palabra, en el corazón del Señor, tú ya no vas a fallar en esa área. Eso lo dice la palabra, no es algo que yo esté diciendo. El milagro de que el Señor ponga, ¿verdad?, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que hace que nosotros ya no pequemos. Eso lo dice en Jeremías 31:31, ¿sí? Que su palabra esté, su Torah, en nuestra mente y en nuestro corazón, y por consecuencia ya no pecas. Cuando nosotros pecamos, fíjense qué tremendo, porque la mayoría de los que tenemos temor del Señor conocemos la Escritura y sabemos que esa debilidad que tenemos, ahorita piensa en la debilidad que tienes. Ay, es que no puedo parar, no puedo frenar mi boca y de repente ya estoy chismeando lo que no debo. Señor, perdóname, porque ya lo entiendo, pero no está en el corazón. Si estuviera en nuestro corazón, realmente amáramos el entender que no debemos de dar falso testimonio, ¿sí? No lo haríamos. Pero hay algo, ¿verdad?, que no permite que amemos eso. Tal vez necesitamos una experiencia más fuerte en nuestras vidas para que digamos, ¿sabes qué? Ya definitivamente no, ¿sí? Los que somos padres o abuelos, ¿verdad? Hay algo bien interesante. Cuando el niño, ¿verdad?, por lo general, porque hay unos que sí son entendidos, raros, pero los hay, ¿verdad?, que el niño deja de jugar con los fósforos o cerillos. ¿Cuándo lo hace? Cuando se quema, efectivamente. Ya no, ahí está la experiencia y ya no lo hace, porque le empieza a tener temor, le tiene miedo. Ya experimentó y ya sabe que no es por ahí el asunto, ¿verdad? Bueno, hay unos que son más necios, se queman y luego todavía le siguen, ¿no? Bueno, tendrá que quemarse más fuerte tal vez, o no sé qué pase, que Dios los guarde, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vemos algo muy claro. Hay gente que tiene esas experiencias, algunas experiencias de niños, y que ni siquiera quieren saber del asunto cuando están grandes. Le tienen mucho temor. No, yo no me acerco a los perros, porque una vez cuando estaba chico me mordió un perrito y yo ya no quiero saber nada de perros, ¿sí? O las experiencias pueden ser muchas. Parece ser que el asunto de una manera negativa bajó al corazón. Ya está bien identificado ahí. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de eso. Y es necesario que nosotros comprendamos. La palabra del Señor dice que nuestro corazón, ¿cómo es nuestro corazón? Es perverso, es engañoso, es como una roca, ¿sí? Es duro como piedra, ¿sí? Y el único que puede hacer algo, un milagro en nuestro corazón, es el Señor. Porque es engañoso y perverso, ¿sí? Pero ¿quién lo conocerá? Dice. El Señor es el que lo conoce. El Señor sabe cómo tratar con él.
A mí me llama mucho la atención porque la palabra del Señor hace referencia al corazón también como si fuera un suelo. Puede ser suelo que está muy pero muy compactado porque ha sido usado como camino. La semilla no entra. O puede ser como pedregales, ¿sí? La semilla al crecer no va a desarrollar raíz. O puede ser, ¿verdad?, como un suelo que está lleno de espinas. Y la semilla va a crecer pero va a ser ahogada por los espinos. Pero un suelo que ha sido tratado de todos esos terrones que parecen rocas, han sido quitados o molidos, ¿verdad? Se ha hecho una tierra realmente apta para recibir la palabra, que crezca, la raíz se desarrolle y pueda crecer la planta y aún dar fruto, ¿sí? Y el Señor está hablando de que nuestros corazones tienen que ser tratados de esa manera. Porque a final de cuentas ahorita y con toda la tecnología que hay, ¿verdad?, cualquier suelo, prácticamente cualquier suelo, tratándolo como se debe de tratar, según los que saben de agronomía, cualquier suelo puede dar fruto, puede crecer la planta y dar fruto. Y si no, pues ahí está el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Que en el desierto, en la arena, donde dicen que ahí no nace nada, han tenido pero unas cosechas impresionantes, que son exportadas prácticamente a todo el mundo, a todos los continentes. Entonces, si con esas referencias, viendo que el humano puede hacer que los suelos den fruto, yo creo que el Señor con mucho más razón, con su poder y su misericordia, puede hacer que nosotros en nuestros corazones demos fruto, lo que se está esperando que se dé. Amén. Entonces, que el Señor, ahora sí que seamos permisivos con Él, abiertos a Él, para que nosotros, ¿verdad?, podamos dar el fruto que se requiere. Aún, ¿verdad?, tengamos que ser tratados pues con dureza, porque hay veces que se tiene que pasar el disco, ¿verdad?, en esa tierra para voltearla y quebrantarla, ahora sí que deshacerla, para que la semilla dé el fruto con el cual está siendo sembrada, ¿verdad? Del fruto, que el propósito se cumpla, de ese fruto que sea realmente codiciable al que lo ve. Muy bien, vamos a ver cómo dice ahí. Dice, Deuteronomio 7:12, porque por consecuencia sucederá que por haber oído, Shema se utiliza ahí la palabra, estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí? Este principio, voy a ponerlo como un principio que se está estableciendo en Deuteronomio 7:12, es bien importante. Es bien importante. Porque todo contrato, cuando una de las partes falla, ¿sí?, se rompe. Y los contratos no son para que se desvanezcan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un contrato que fue violentado, ¿verdad?, va a traer consecuencias graves. Entonces esto es algo bien tremendo. Cuando nosotros estamos viendo que la palabra del Señor dice acerca de se va a hacer un pacto, se va a mantener el pacto, la promesa que te estoy haciendo, pero te tienes que permanecer tú firme en lo que te estoy demandando, ¿sí? Ya eres parte del pueblo. Esto es muy importante porque son principios que en una leída del Nuevo Testamento sin entender el fundamento, no, es que es lo que dice el pastor fulanito o aquella teología de aquella denominación. Y tenemos que entender en todo su contexto, ¿verdad?, entendiendo qué es lo que el Señor nos quiso decir, cómo nos los afirmó en el Mesías y cómo es lo que tenemos que entender ahora, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, también Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, ¿sí? Es algo bien importante. Acuérdense, el olivo siempre ha sido el mismo, pero del olivo se tuvieron que desgajar ramas, ¿sí se entiende? Y poner otras que no eran, pero el olivo sigue siendo el mismo. Vamos a ver, sigamos. Dice en el 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Esto es una bendición bien grande, ¿sí? Entonces vemos que la palabra del Señor está hablando de esta promesa
y que es condicional, porque así lo estamos viendo desde el principio, ¿verdad? Por consecuencia de tu obediencia, también Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y el incremento de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Esto me llama mucho la atención, porque yo he escuchado que se oran estas palabras, ¿verdad? Y se decreta, con unas comillas gigantes, ¿verdad? Y se decreta que esto va a suceder, pero sin ningún compromiso para obedecer la palabra. Y te quedas, espérame, y sin entender los contextos, como que por mucha repetición se fuera a cumplir, como que si el Señor no entendiera que eso está en la mente de nosotros, pero que no ha bajado en nuestro corazón, ¿sí? Y es necesario que nosotros vayamos a la palabra y entendamos que aquí hay una condicionante, ¿sí? Y que el Señor está esperando, ahora sí que yo pienso, ¿verdad? Que está con todo anhelo, esperando que nosotros atendamos al llamado para que Él pueda derramar su bendición sobre nuestras vidas. ¿Sí? Sigamos. Dice, que Él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Yahweh desviará de ti toda enfermedad. Jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto. ¿Qué tal? ¿Sí? Y dice, que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que Yahweh tu Dios te entregue. No tengas compasión de ellos, ni rindas culto a sus dioses, porque será un lazo para ti. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? No sé si voy a poder llegar hasta ahí, pero aquí cuando está hablando de aniquila a todos los pueblos, y que están los jebuseos, los eteos, los cananeos, etcétera, todos los feos, como dijeron por ahí, ¿sí? Todos completamente, hay un significado en cada una de esas tribus o naciones que tenían características muy, muy claras. La primera que me llamó mucho la atención es que maneja, ahora sí que su astucia es en causar temor, ¿sí? Causa temor, ¿verdad? A los que están alrededor. Y como están atemorizados, van a ir en guerra contra ellos y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no le entro. Es más, ya perdiste la batalla antes de enfrentarte, porque tienes miedo. Y esto llama mucho la atención, ¿verdad? Y ahorita que dice de epidemias, el temor que se ha levantado por la epidemia o pandemia en la que estamos siendo azotados ya desde más de un año, ¿sí? Es impresionante. Yo creo que ha causado más daño el temor que la misma pandemia. El estrés que se ha levantado, ¿sí? La gente está temerosa, dice, no, ¿qué va a pasar? Y ha habido pleitos, hasta divorcios, etcétera. ¿Se acuerdan cuando empezaron esas noticias? Que en cuanto volvieron las personas de sus trabajos a las casas, ¿verdad? Empezaron los divorcios a levantarse de una manera impresionante, ¿verdad? Como que el desahogo de salir de la casa y meterte a la fábrica o al negocio, a lo que sea, ¿verdad? Estaba sosteniendo esos matrimonios. Pero la realidad de vivir juntos realmente y no poder estar en ningún otro lado más que ahí juntamente con la esposa y los hijos, dijo, no, ¿sabes qué? Yo aquí ya no le entro, vámonos, ¿sí? Y qué triste que sea así, ¿verdad? Entonces hubo y hay todavía mucho temor. Y no se trata de ser imprudentes, pero es algo que no debemos de tener. Sí, ponte el cubrebocas, haz lo que te están pidiendo que hagas, se acabó, pero no tengas temor, porque no es por ahí. Pero vamos a continuar. A mí me llama la atención en este sentido, ¿verdad? Que cuando se habla del corazón, la primera vez que se menciona en esta parashá, de hecho en la palabra de Dios se menciona alrededor de 800 veces. En Reina Valera en 808 veces, y creo que en la Biblia textual 796, no sé, 776, algo así. Entonces te das cuenta que recurrentemente la palabra del Señor habla del corazón y en diferentes contextos. Aquí en este dice en el 7:17, si dijeres en tu corazón, Levab, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? Y ahí está el temor, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no es cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Porque el Señor dice que te las va a entregar, ¿sí? Yo te las entregaré.
El que lucha por ti es, ¿quién? Adonai. Él va por enfrente, ¿sí? Entonces, aquí vemos que dice, si dijeres en tu corazón, que levab en hebreo se habla de deseo, entendimiento, ¿sí? Fíjense que no estamos hablando de fe, estamos hablando del deseo, del entendimiento, de la inteligencia y aún la voluntad. Se está usando, ¿verdad? Este versículo, este vocablo en hebreo, en diferentes contextos se usa muy ampliamente, dicen los diccionarios, para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Entonces, nuestro intelecto, nuestras capacidades emocionales y aún nuestra voluntad dice y hace un juicio acerca de algo. Dice, no, pues no le entro. Pues esa tierra está llena de gigantes. No le voy a entrar. Yo no me voy a ponerme a pelear ahí, pues no sé, el más alto de la congregación tal vez es Jorge, ¿no? Y lo ves así, con aquellas manotas, dices, no, pues me va a poner una. Imagínate uno de 3,5 metros, de 4. Entonces, ¿qué es lo que ves? Pues con tu inteligencia. Y entran tus emociones y dices, no, pues yo estoy chiquito, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer uso de mi voluntad y ¿sabes qué? Vale más que digan que aquí corrió que aquí murió, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que el Señor está con fundamento y con pero muchas pruebas, ¿verdad? Que no son indiscutibles de que Él iba a pelear a favor de ellos. Entonces, aún con todas las pruebas que había, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor ahora sí los liberó del pueblo de Egipto, abrió el mar rojo, los mantuvo 40 años y dice la palabra del Señor que sus vestiduras no se desgastaron y tampoco su calzado, estuvieron bien? Cuando hubo algo en contra de ellos era porque el Señor lo estaba permitiendo y ahora sí que estaba poniendo una disciplina. Entonces, con todo ese antecedente, ellos deberían ver ¿qué? Confiado plenamente en su Señor, confiado, teniendo fe, porque el Señor iba a entregar esas naciones, ¿verdad? A su pueblo. No debía haber por qué haber temor. Así midieran 10 metros. Pues si el Señor abrió el mar rojo, ¿qué no va a poder con este gigante? ¿Sí? Entonces esa era la actitud, ¿verdad? No se trataba de que fuera con tus fuerzas, pero nuestro corazón endurecido, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios acerca del ojo maligno, piensa mal las cosas, codicia, hace cosas que no, ¿verdad? Entonces nuestros ojos, como no están en la luz del Señor, empiezan a ver las cosas de una manera que no son agradables delante del Señor, porque totalmente ponemos nuestra confianza en nuestro intelecto, en nuestras emociones, haciendo nuestra voluntad en lugar de confiar en Él. Y tenemos que caminar en confianza en Él, ¿sí o no? Sí, así es. De hecho, pues la palabra del Señor dice que lo que no se hace con fe, ¿qué es? Es pecado. Así de sencillo lo ver delante del Señor. Entonces veamos, vamos a hacerlo bien rápido esto, ¿verdad? Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? Y luego se utiliza otra vez. 17:7, ahí está, fue el que leímos. 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te he traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardaréis o no sus mandamientos. Fíjense qué tremendo, este es muy especial este versículo, porque todas esas pruebas eran para ver qué había en el corazón del hombre. Cómo estaban sus emociones, su manera de pensar y cómo es que él iba a tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, por lo que había en su corazón era que actuaba. Pero cuando la palabra del Señor dice que la Torá está en tu corazón, tu manera de pensar y tus emociones y la toma de decisiones cambia. Ya no es la misma. Ya no es en tu criterio humano y tus capacidades, sino en la confianza, aún la experiencia que pudieras haber tenido con el Señor. Pero si no hay experiencia con el Señor, va a seguir en ahora sí que en ese nivel, en ese rango de hacer las cosas de acuerdo a tus capacidades que las percibe, tu emoción, tu inteligencia,
se hace tu voluntad. Y no caminas en fe. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón es mucha. Pero pues es que es lógico, así es el asunto. Sí, pero te lo está pidiendo el Señor. Entonces ya no es en tu lógica, sino haciéndolo de acuerdo a su voluntad. Y te arriesgas por Él. Amén. ¿Sí? Porque no lo ves. Sabemos lo que es la fe. Pero esa certeza y esa convicción que te hacen, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que nosotros estemos revisando nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Fíjense, ahí está. Y es probado. ¿Sí? Me gustó en los comentarios que estaban haciendo en el tiempo que estuve aquí en la Parachá. Porque se dice de esa manera. En la prueba va a brotar lo que está en tu corazón. Van a brotar tus temores. ¿Sí? Tu falta de capacidad de confiar en el Señor. No, es que hay que ser prudentes también. ¿Sí? Y sí hay que hacerlo. ¿Sí? Pero no nos engañemos. Porque perverso es el corazón. Ahí está el problema. Confiamos en nuestro corazón en lugar de dudar de nuestro corazón. Fíjense qué tremendo. Y empezar a caminar por fe. Muy bien, vamos a seguir. 8:5. Reconoce pues en tu corazón, aquí está muy importante, que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahweh tu Elohim. Entonces, ¿qué está diciendo? Reconoce con tu mente, con tus emociones, toma una decisión acertada en esta ocasión, que lo que te ha sucedido es porque el Señor ha corregido tu vida, quiere corregir tu vida y quiere que confíes en Él. Él ha sido padre disciplinándote, pero no hemos tenido la capacidad de reconocer que así es. Y le vamos a echar culpa de nuestros males y nuestras cosas que nos suceden a las circunstancias, a mi mamá, a mi papá. Es que mi papá fue bien malo, me pateaba. No, pues es que a mí me violaron de chico. Vas a poner mil excusas y todo eso es grave. No estamos diciendo, muchas gracias, muy amable. ¿Sí? No estamos diciendo que no sucedieron. No estamos diciendo que no estábamos ahora sí que sumergidos en el látigo, bajo el látigo de Egipto. Eso es verdad, sí estábamos allí y sufría. Y el latigazo que hacía, pelaba la carne, ¿verdad? Dolía. Eso es real, nadie está diciendo que no. Pero en el Señor, nosotros recibimos sanidad. Fíjense qué tremendo, porque la palabra del Señor dice, vas a entrar y vas a ¿qué? Arrasar con toda esa gente. Malvados, depravados, incircuncisos, no puedo verlos, los detesto ya. De hecho, ni siquiera es porque te ame tanto, es porque ellos me tienen hasta aquí, hasta el copete, dice el Señor. Los voy a arrasar con todo, así que ni te pongas soberbio que es por ti, ni por tu justicia, ni porque estás muy guapo, ni nada. Es por mi pura misericordia para ti y por juicio a ellos que son malvados. ¿Sí? Eso es lo que dice en esta parachá. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos dice, tú vas a arrasar con todos, pero yo te los voy a entregar. Y allá vas a disfrutar de toda esa bendición que esa tierra da. Fíjense qué tremendo. Limpias, sacas la basura y el fruto bueno es para ti. Y vas a tener trigo, vas a tener cebada, granadas, higuitos, dátiles, uvitas, lejaim, aleluya. ¿Sí? Todo el kit ahí, ¿verdad? ¿Sí? El Señor quiere bendecirnos. Pero tenemos que luchar y erradicar con toda la basura que venimos arrastrando. ¿Sí se entiende? Vamos a seguir. Reconoce pues en tu corazón y sigue. Tu corazón se enaltezca y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Vas a prosperar, te va a empezar a ir bien y te olvidaste de por qué es que te está yendo bien. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Qué tremendo. Fíjense qué tremendo, porque la persona que tiene un hijo y que supongamos que es muy rico y le da el carro del año al hijo, y el hijo, ¿verdad? Estirando aceite por allá, ¿no? Órale, ¿sí? Y no entendiendo que ese carro que tiene es porque su papá se esforzó, su papá tuvo que pagar un precio, ¿sí? Y en lugar de caminar en agradecimiento con el Señor, ¿verdad?
Él presume, ¿sí? Él es soberbio, él es orgulloso. Como que se requería que hubiera disciplina en su vida para que él, al recibir esa bendición, pudiera utilizarla de la manera correcta, ¿sí? Pues así era Israel. Se le está diciendo por adelantado: no te ensoberbezcas. La bendición que te doy es únicamente porque yo soy misericordioso. No te ensoberbezcas de ninguna manera. Sigue. Y en el 17 y del capítulo 8: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Porque así hay muchos que se jactan, que creen que porque hicieron las cosas como ellos las hicieron les fue bien, si no saben que es por la pura misericordia del Señor. Acuérdense, esto es para el pueblo. La gente allá afuera puede prosperar, y mucho, y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobornan, porque mienten, porque usan de astucia humana, porque no hacen las cosas como deben de ser, ¿sí? ¿Ok? Entonces poner mucho ojo con eso. 8:17, y sigue. 9:4: cuando Yahweh tu Dios los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón. Fíjate, en el corazón, ¿qué es lo que hace? Piensa. Y decimos nosotros: no, se piensa en el cerebro, ¿sí? Pero corazón, aparte de que habla de las emociones, que habla también del intelecto, de la toma de decisiones, se habla del corazón como el centro, como lo más profundo del ser, ¿sí? Más allá del cerebro, ¿verdad? Y que piense. Entonces estamos hablando de la profundidad del ser. Aún se podría decir en tu espíritu. Y dependiendo de los contextos, se usan los vocablos de diferente manera, para alma y corazón, espíritu, etcétera. Muy bien, entonces dice: pienses en tu corazón diciendo: por mi justicia me introdujo Yahweh para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Yahweh las expulsa delante de ti. Y ahí da la respuesta muy claramente: no pienses en tu corazón que es por tu astucia, tu inteligencia o lo que sea, ¿sí? Es por la maldad de esas naciones. Tú entras y ellos salen. Sigue. 9:5: no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones es que Yahweh tu Elohim las expulsa de delante de ti, a fin de confirmar la palabra de Yahweh. Juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces fíjense qué tremendo, porque ni siquiera es por nosotros, es por la promesa a su amigo Abraham, a su siervo Isaac, ¿sí? A Jacob, al quien él amaba, ¿sí? A su pueblo, ¿verdad? Pero porque sus padres, fíjense qué tremendo, para que no quede jactancia y no haya nadie que presuma de esto, ¿sí? Así es el asunto, así te lo estoy poniendo, dice el Señor, ¿verdad? Dice en el 10:12: y ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con todo el corazón y con toda tu alma, etcétera. Fíjense qué tremendo, porque obviamente leemos esto y te vas a Deuteronomio 6, ¿no? ¿Sí? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Amarás a Yahweh tu Elohim, ¿con qué? Con todo tu corazón, con lo más profundo de tu ser, con toda tu mentalidad, tus emociones, haciendo uso de tu voluntad para cumplir con la voluntad de Él, ¿sí? Entonces va otra vez sobre el corazón, ¿sí? ¿Por qué no obedecemos lo que dice la palabra del Señor, aunque ya lo entendemos en nuestra mente? Por la dureza del corazón, ¿sí? Así es. Fíjense qué tremendo. ¿Con qué tiene que tratar el Señor entonces con nosotros? En nuestros corazones. Eso es algo bien tremendo, pero así es. Vamos a seguir. 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Fíjense qué tremendo, porque este tema de la circuncisión que se habla con Pablo, ¿verdad? Nosotros, no, la circuncisión no hay, que quién sabe qué. Es la del corazón, como que fue la revelación de Pablo, ¿verdad? Para que hubiera circuncisión de corazón. Como si el Señor no estuviera eso en su corazón, para que nosotros experimentáramos esa circuncisión de corazón desde siempre. Ese es el propósito del Señor. ¿Qué significa la circuncisión del corazón?
Someterse a la voluntad de Dios. Bueno, ese sería la consecuencia de lo que voy a decir, ¿sí? ¿Qué significa la circuncisión de corazón? Está bien sencillo, pero ahorita no, ¿sí? ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? Que te mueras. Así de sencillo es. Que mueras a tus pensamientos, que mueras a tus emociones, que no te dejes llevar por ellos y hagas tu voluntad. Para que se haga la voluntad del Señor en mi vida y se deje de hacer mi santa voluntad, y entre comillas desde luego, ¿sí? Yo tengo que morir a mí. Esa es la realidad. Circuncida tu corazón, que sangre. Cuando entendemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? Y que se tiene que hacer esa cirugía, pasar bisturí y sacar esa carne de ahí, y que va a estar en carne viva, va a sangrar y va a doler. Y el Señor dice, ¿cómo que esa? No hables de eso, está así como que feo, ¿sí? Es más, no toquemos el tema porque no es propio. Y el Señor lo repite cantidad de veces en la palabra, ¿sí? Y que te dice, ¿cómo que circuncidar? Una circunferencia, darle toda la vuelta al corazón para quitar eso que sobra, ¿sí? Y que verdaderamente empiece a funcionar como debe de ser. Porque la circuncisión del corazón es para todos, no nada más para los hombres, ¿sí? Para todo el pueblo. Todos tenemos que sangrar. A todos nos va a doler, y mucho. Es bien tremendo, porque en el momento que el Señor empiece a hacer su voluntad en nuestras vidas, vamos a llorar, pero sangrando. Realmente nos va a doler. Y nos vamos a humillar en su presencia, ahí en privado. Señor, ayúdame a pasar esto. Ayúdame a pasar esta prueba. Fíjense qué tremendo, porque dice que el corazón iba a ser probado. Con todo lo que pasaste, tu corazón estaba siendo probado, ¿sí? A ver, te dio un poquito de sed. ¿Cómo reaccionaste? Nos quieres matar de sed, nos hubiéramos quedado en Egipto, etcétera. Ahí está el agua, órale. Nos quieres matar de hambre, los rábanos y los ajos de Egipto, otra vez. ¿Sí? Ahí está la comida otra vez. Dice la palabra del Señor que 10 veces se tentó al Señor. ¿Sí? ¿Por qué creen? Porque había mucha dureza de corazón. ¿Sí? ¿Todos cayeron? No, no todos cayeron. Muchos tuvieron, ¿verdad?, una actitud correcta cuando venía la prueba. Pero muy probable, yo lo puedo asegurar, que esas personas que no cayeron en esa tentación es porque ya estaban circuncidados de su corazón. ¿Sí? Ya no reaccionaron en su voluntad, de acuerdo a sus emociones y sus formas egoístas y soberbias, sino que tuvieron que entender que delante del Señor, aunque tengas sed y tengas hambre, tienes que responder de una manera adecuada, porque Él es el Rey. Así de sencillo es. Entonces, ¿qué haces? Te sometes, mueres a ti. Mueres a ti. Lo pudiste haber pensado, pero brota de tu corazón y dices, ¿sabes qué? No, Señor, perdóname, que se haga tu voluntad. Si me quieres apretar las tuercas, dale nomás. ¿Sí? Y empiezas, ¿qué? A experimentar la muerte. Circuncisión de corazón. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice 11:13, y sucederá que si obedecieses diligentemente mis mandamientos que yo te ordeno hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ya lo leímos. 11:16, guardaos, no sea que vuestro corazón sea seducido y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos y os postréis ante ellos. Esto me llama mucho la atención, porque también el profeta habla sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea seducido. Mira que no te hagas muy fuerte y digas, yo nunca voy a caer. Mejor con temor y temblor, Señor, ayúdame para no caer en esto o en aquello. ¿Sí? Cuando se habla, no, pues el pastor, pues él no le puede pasar, o que no, perdónenme, ¿sí? Pastores que han caído en adulterio son muchísimos. Pastores que han caído en que se desvían por una doctrina que no es, muchísimos, ¿sí? No hay quien, humanos somos, y con temor tenemos que seguir caminando, ¿sí?
tenemos que ser los primeros en entender y reconocer que sí podemos caer en lo que sea. En lo que sea. Eso jamás. Y trácatelas ahí. Y luego bien tremendo. Mucha atención, papás. Luego, tú no, pero tu hijo sí. Tómale. Hasta duele más. Hubieras dicho, mejor hubiera caído yo. ¿Sí? Te duele más. Tú no, pero tu hija sí. Fíjense qué tremendo, porque la palabra del Señor habla acerca de que ese temor y esa experiencia con el Señor, tenemos que tener la suficiente sabiduría, claro, venida de lo alto, para que eso sea pasado a nuestros hijos. ¿Sí? Y que por generaciones se mantenga la santidad, el ser apartados, el permanecer en su presencia, el estar pegados a Él. Así como las ramas en la vid, ¿sí? Llevando fruto. Amén. Bien tremendo. Sigamos, guarda tu corazón por sobre todas las cosas. De ahí emana la vida, dice la palabra. ¿Sí? Y dice en el 11:18, por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón. Fíjense qué tremendo. Y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales en vuestros ojos. ¿Qué está diciendo? Mis palabras, lo que yo te ordeno hoy, y que va, ¿verdad?, precedido porque tú entiendas que yo soy tu Elohim de Israel, y que soy único, y me tienes que amar, ¿cómo? Con todo tu corazón. Vas a poner esas palabras aquí. Va a ser lo primero en tu vida. Es primero que tu esposa, primero que tus hijos, primero que tu hermano, tu mami y tu papi. Es primero, ¿sabes qué? Y así lo dice la palabra, primero que tú mismo. Es primero que yo mismo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces cuando nosotros estamos, ¿verdad? Y esto es algo bien difícil, por eso es que tiene que ser circuncidado nuestro corazón. Como nos creemos que somos algo, ¿verdad? Decimos, bueno, sí, yo le voy a obedecer y todo, pero esto no. Y el Señor dice, no, a mí no me estás engañando, yo conozco la dureza de tu corazón, a mí no me digas que sí, que tú eres lo máximo y todo, porque en el momento que yo empiece a tocar esa área sensible de ti, llámese nieto, llámese hijo, esposa, mamá, papá, hermanos, o como se llame, o tú mismo, ¿sí? No vas a querer, te vas a echar para atrás, porque el qué dirán va a ser muy fuerte para ti. Porque en cuanto yo empiece a pedirte eso material de ti, vas a decir, no, eso ya es religiosidad, eso ya no. Ejemplos hay muchísimos. Hay muchísimos. Y la dureza del corazón va a decir, bueno, Señor, tengo que admitirlo, en realidad, pues no soy completo en esto. Y el Señor, ¿qué nos está pidiendo? Integral, completito todo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejar que el Señor actúe en nosotros. Es más, Señor, ya lo entiendo, ya no voy a decir que yo con todo contigo, porque sé que no es verdad, ¿sí? Más bien, con mucha sabiduría decir, Señor, aquí está mi vida, ayúdame a que tu voluntad se cumpla. Ayúdame a caminar de acuerdo a tu propósito. Ayúdame a entender que todo lo tengo que hacer para ti y por ti. Que necesito caminar en temor de ti y que yo no me quiero jactar absolutamente de nada, porque en ese mismo momento ya perdí delante de ti, ya caí. Ahí no lo vamos a engañar, ese es el punto, ¿sí? Y es tan bueno el Señor, fíjense que esta es una bendición bien grande, porque a pesar de que conoce esa debilidad que tienes, el Señor sigue insistiendo y seduciéndonos y ganando terreno en nuestro corazón, ¿sí? Entendiendo que Él es lo único que realmente nos va a traer plenitud. Y que en el momento que entreguemos eso que está estorbando en nuestro corazón, el Señor va a empezar a fluir en nuestras vidas, a verdaderamente, a que Él empiece a hacer lo que Él quiere a través de nuestras vidas. Necesitamos caminar de esa manera, ¿sí? Necesitamos entender que perverso es nuestro corazón. Luego dicen por ahí la hermanita de buen corazón, ¿sí? Es que siento en mi corazón que tiene que ser de esa manera. Y te quedas, pero perverso es el corazón, hermanita. Es que sentí paz aquí. Pero es que la palabra de Dios dice otra cosa, hermanita
o hermanito, ¿sí? Es que yo sé que ella es la mujer de mi vida, pero no es creyente, pero es muy buena, pero va en contra de lo que la palabra del Señor dice, va a traer consecuencias graves para ti. Entonces algo bien tremendo, porque sentimos paz y sentimos tantas cosas y decimos, bueno, es que es perfecto este asunto en nuestra mente, y hacemos uso de nuestra voluntad, pero en contra de lo que el Señor establece, y creemos que no va a pasar nada, pero sí pasa. Es más, te puedo asegurar que siempre pasa. Siempre pasa. ¿Sí se comprende? Qué tremendo es que nosotros pudiéramos verdaderamente someter nuestros corazones delante de Él. Señor, ahí está. Veme mostrando. Yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera, pero con tu ayuda yo sí lo puedo lograr. Yo puedo vencer esos gigantes en mi perverso corazón, en mi duro corazón, ¿sí? ¿Sabes quién es el que está más perdido? Y esto es algo bien tremendo. El que piensa que es muy bueno, que su corazón es noble y bueno y bondadoso. Eso es algo bien tremendo. Como no se revolcó por ahí con todo mundo, ¿verdad? Sexualmente, ni fue ladrón, ni robó, ni hizo cosas así escandalosas, nunca se drogó ni nada, pues dice, no, pues es que pues yo soy bueno, ¿sí? Y es bien tremendo, porque la soberbia y el orgullo empieza a crecer en un corazón así, y la soberbia y el orgullo apesta más aún que la fornicación o la mentira o lo que sea. Y ahí es donde, Señor, ayúdame a verdaderamente entender que tengo que caminar en humildad y mansedumbre delante de ti. Y eso no se puede fingir, es algo que el Señor hace en el corazón nuestro. Eso es lo que el Señor va a trabajar, yo creo que toda la vida. Porque muy bien podemos caminar en humildad un tiempo y después por alguna razón no te olvides que estás aquí en esta posición porque yo te traje, nos dice el Señor otra vez. No te ensoberbezcas en tu corazón que avanzaste así, ¿sí? Que subiste un ladrillito, porque entonces voy a tener que tratar contigo otra vez. Híjole, que el Señor nos ayude, realmente que el Señor nos ayude, ¿sí? Y dice la palabra, y sigue en Deuteronomio 7:18, no las temas a esas naciones. Recuerda bien lo que Yahweh tu Elohim hizo a Faraón y a todo Egipto. 19. Las pruebas tremendas que vieron tus ojos, las señales y los portentos y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Yahweh tu Elohim. Así hará Yahweh tu Elohim a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor. No les temas. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y no olvides todo lo que ya ha hecho. Eso es lo que nos está diciendo. Es que esa área en mi vida es muy difícil. No tengas temor, el Señor lo va a hacer. Y no olvides otra vez lo que ya ha hecho. 20. Yahweh tu Elohim enviará el pánico contra ellos, que salgan corriendo los demonios. Aleluya. ¿Sí se entiende? Vamos a ir para allá. Sigamos. Hasta aniquilar a los que hubieran quedado ocultándose de tu presencia. No tiembles ante ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti como Dios grande y terrible. Fíjense qué tremendas promesas. Qué bendición lo que está diciendo el Señor. Y eso es para cada uno de nosotros. El que va delante de nosotros es nuestro Elohim, Yahweh, que es grande y terrible. ¿Sí? Y no hay demonio que se le pueda resistir. No hay cosa que no pueda hacer. ¿Sí? Y es necesario comprenderlo. Ya leímos toda esa lista de bendiciones. No va a pasar nada, vas a prosperar, todo lo que hagas va a estar bien. Tu ganado, tus negocios, todo va a estar bien. Pero tiene que ser consecuencia de que has obedecido al Señor tu Elohim. ¿Sí? Emprendemos muchas cosas y nos vemos que fracasamos. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, a mí muchas veces. ¿Sí? Y te quedas, Señor, ¿qué? Pues ¿cómo le hacemos? Que se nos murieron 15 gallinas. Ay, Señor. Pues la bendición, ¿dónde está pues? Y tenemos algo que reclamarle. Como si nosotros realmente estuviéramos completamente en la Torah, en la mente, en nuestro corazón, y día y noche meditamos en ella.
Como que ya está saliendo la primera pluma acá atrás, ¿no? ¿Sí? No es cierto. Por su pura misericordia es que ahí va el asunto ahí. ¿Me explico? ¿Sí? Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Simplemente no nos debe nada. ¿O crees que el Señor te debe algo? No, no nos debe nada. De más nos ha dado. Bendito sea el Señor. Amén. Así es. 23. Yahweh tu Elohim los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregará sus reyes en tu mano y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos. Nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que él les cubre, ni te lo apropiarás, no sea que caigas con ello en una trampa, porque es abominación para Yahweh tu Elohim. No introduzcas pues, siempre hay que comentarlo porque es bien tremendo. No introduzcas pues la cosa abominable en tu casa, pues sería anatema como ellas. Del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es ¿qué? Anatema. ¿Qué quiere decir anatema? ¿Designado a qué? Apartado para destrucción. Es apartado para destrucción. Es anatema. Hay que eliminarlo. Mucho cuidado con meter anatema a nuestros hogares. Porque anatema hemos metido, y que el Señor nos perdone y que tomemos decisiones correctas, ¿verdad? Con los mugres teléfonos, con las televisiones, ¿sí? Con las computadoras. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado y no estar metiendo anatema a nuestras casas, cosas que son destinadas a ¿qué? Destrucción. Destrucción. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, fíjense qué tremendo, en Proverbios 9:12. Si eres sabio, para tu propio bien lo eres. Y si eres escarnecedor, es decir, disputador, burlador, insolente, solo tú llevarás el daño. ¿Sí? Atiende a lo que se te está diciendo, porque el que edifica sobre la arena y no sobre la roca, va a venir el tiempo malo y la ruina va a ser grande, dice la palabra. ¿Es para qué? Para tu beneficio. Es para tu beneficio, la palabra nos enseña. Y sigue en Deuteronomio 10. Ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Y dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí está la respuesta, es bien clara. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo va a ser tratado mi corazón? Fíjense qué tremendo, porque algunos es tratado en una cosa y otros en otra. ¿Sí? Algunos en una cosa y otros en otra. Porque unos dicen, bueno, yo no tengo problemas en esa área, pero en aquella sí. ¿Sí? En esta área, pues yo soy muy débil, pero tal vez tengas unas fortalezas. El problema está en las debilidades, pero hay solución al problema, porque el Señor dice que Él se va a glorificar ¿en qué? En nuestras debilidades. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es que el Señor está tratando con nuestro corazón. ¿Con qué trata el Señor con nuestro corazón? A ver, ¿quién sabe? ¿Saben con qué trata? Con sus mandamientos. El Señor trata con nuestros corazones. Y te pone, aquí no. No, pero es que yo sí quiero pasar para allá. No, dijo que no. Fíjense qué tremendo. Porque creemos que somos muy buenos, pero en cuanto nos pongan una restricción en nuestras vidas, y digamos, aquí hasta ahí dice el Señor, pero voy a perder dinero, no voy a poder hacer todo, tengo las entregas en ese día. No, el Señor dijo que es el séptimo, no dijo que era el primero. No, ya me saliste con otra cosa, eso no es. El Señor dice que te cases con gente de tu pueblo. No, también es que el amor, tienes que tener misericordia, y tenemos más salidas que un cerco viejo, ¿verdad? Y con cositas el Señor está mostrando lo que hay en nuestro corazón.
Esa es la realidad. Con cositas. Y nosotros empezamos a hacernos jueces de la palabra de Dios. Aunque el Mesías, Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, dijo bien claramente, 5:19 de Mateo: el que practique y enseñe hasta lo más pequeñito de la ley y los profetas, practique y enseñe a otros, será grande en el reino de los cielos. Pero el que no practique y no enseñe hasta lo más pequeñito de la Torá y los profetas, será pequeño en el reino de los cielos. No, es que ese mandamiento no tiene importancia. Lo más importante es el amor. Camina en amor, ¿sí? Camina teniendo misericordia. Sé justo. ¿Y todos decimos a eso? Pues amén. Pero no quiere decir que por caminar en amor, misericordia o ser justo, entre comillas, todo eso entre comillas, lo más chiquito que tú has juzgado, porque te has puesto como juez de la Torá, como juez de los profetas, ya queda abolido. Si ni el mismo Mesías, que si pudiera haber tenido autoridad a alguien, era él. Y ni siquiera él dijo, ¿sabes qué? A esto no, o esto sí. A ver, quita aquello pequeño no. Ah, pero nosotros ahorita sí lo hacemos. ¿Sí? Pues la palabra del Señor es muy clara y dice: ahora Israel, a ver Israel, ¿quién es Israel? ¿Qué te pide Yahweh tu Dios? Teme a Yahweh tu Dios, anda en sus caminos, ámalo, sirve a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Guardando los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que prescribo hoy para provecho tuyo. ¿Para provecho de quién? No, ya dilo bien. Para provecho mío. Qué tremendo. Ay, Dios. Sí, ya sé. Así somos algunos. Aleluya. A ver que aparezca esto, pues. ¿Se está comprendiendo? Fíjense qué tremendo. Porque mientras nosotros no pongamos esto, ay caray, pues no quiere. Pues no, que no iba a pasar nada. Ahí está. Hasta aquí todos podemos decir amén, aleluya. Al que le pongas enfrente: no, sí, yo te tengo temor, yo voy a andar en tus caminos, yo te voy a amar con todo mi ser, yo te voy a servir con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero cuando le damos el sentido que Dios le quiere dar, ahí es donde, ¿cómo le pasa al rabo? ¿Verdad? Ahí donde se tuerce el rabito, ¿sí? Ahí es donde truena el asunto, ¿sí? Y tenemos que entender, ¿verdad?, la naturaleza de la palabra como un principio en nuestra vida que es eterna. Yeshua, nuestro Mesías, no vino a abolir nada, vino a completar, a ser repleto, ¿sí? Así es. Vamos a poner el ejemplo nuevamente. Eso es lo que dice en griego, ¿sí? Aquí está el recipiente para el pueblo, para nuestras vidas. Y el Señor puso aquí la Torá y los profetas. Y así pasó cientos de años hasta que vino el cumplimiento, ¿sí?, de la ley y los profetas. Y el vaso volvió a llenar hasta ser repleto. Este restante que no se había cumplido y que había sido un misterio para muchos es Yeshua, nuestro Mesías. Y ya llena el recipiente, es que se nos da lleno, sin quitar nada de lo que ya estaba, a menos que sea por la propia naturaleza de lo que el Señor ha permitido. Que no se pueden hacer cosas porque las condiciones no son, pero serán en su segunda venida. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Para poder entender la Torá y los profetas desde una perspectiva de ahorita, contemporánea, aquí en este año 2021. ¿Sí? Entonces ya comprendo esto, porque en el Mesías así está el asunto. Y lo que se ha de cumplir, se cumplirá también en él. Amén. ¿Sí se comprende? Bueno, pues dejen tomar algo de esto. Muy bien. Y sigue. La obediencia a la instrucción de Yahweh en Nekev.
¿sí? En consecuencia. Fíjense qué tremendo. Algo nos quiere decir el Señor. 7:12. Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, te voy a bendecir. 8:1. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. 8:6. Para que guardes los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a él. Falta de temor es falta de obediencia. Falta de amor es falta de obediencia. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Sigamos. 8:11. Cuídate, no sea que te olvides de Yahweh tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. 11:1. Amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás siempre sus preceptos. ¿Cuándo? Siempre. Sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y tienen nombre y apellido cada uno, ¿eh? Ahorita no voy a poderlos tocar, pero está hablando de, fíjense qué tremendo, porque Abraham, el padre de la fe, nuestra fe en el Mesías está fundada en la fe de Abraham. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso dice la palabra. Eso dice la palabra por medio de las cartas, en los evangelios, etcétera, de Pablo, así. Y dice, amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás siempre sus preceptos. El padre de la fe, donde está fundada nuestra fe, de ahí emana nuestra fe en el Mesías, ¿sí? Es por promesa a él lo que estamos viviendo, la bendición de haber sido salvos por los méritos de él, ¿sí? Él, dice la palabra, que obedeció a su voz, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus decretos y a sus mandamientos. Y pudo, porque él fue obediente en todo, hacerse el amigo de Dios. Esto llama mucho la atención porque uno de los que dice, bueno, pues si los decretos, ¿qué son? O los preceptos, ¿qué son los preceptos? Cuando tú te metes al hebreo, te das cuenta que hablar de preceptos, estás viendo que son indicaciones en tu forma exterior de vivir. Fíjense qué tremendo. Quiere decir que aún en su aspecto físico Abraham era aprobado delante del Señor. Pero eso ¿qué tiene que ver? No, Marco, ya te desviaste porque el corazón es lo más importante, ¿sí? Cuando nosotros ponemos pero a las cosas pequeñas que Dios establece, ya nos estamos haciendo jueces de la palabra. Es que lo importante es que es por gracia, pero nadie está hablando de salvación, ni de redención, ni tampoco de justificación por el pecado. Estamos hablando que el Señor quiere un pueblo que sea apartado, diferente. Y eso es lo que dice la Torah. Yo no lo inventé aparte, ¿sí? Yo no lo inventé. Entonces Abraham cumplía con todo. Y todo era todo. Y no digo que era perfecto porque tuvo sus errorcillos por ahí, ¿verdad? Pues sí, pues ahí está el fruto fue Ismael. ¿Cómo te explico? Pero bueno, sigamos. Entonces hay que entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Qué está esperando de nosotros? Todo. Así de sencillo. Todo. Es algo bien tremendo, porque nosotros entendiendo que nos está pidiendo todo y que no lo estamos dando, debería ser suficiente para nosotros no estar juzgando a los demás acerca de las malas prácticas que tienen, entre comillas, ¿sí? Y empezar a vernos con misericordia, con amor, con bondad, porque yo no estoy cumpliendo todo, pero quiero hacerlo. El Señor nos está llevando, ¿sí? Amén. Amén, amén. Sigamos, 11:8. Guarda pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que seas, ¿qué dice? Fuertes. Fíjense qué tremendo. ¿Quieres ser fuerte? Obedece los mandamientos del Señor. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que en desobediencia, ¿cómo somos? Y va a venir la prueba, ¿y qué va a pasar? Nos van a vencer, ¿sí? Pero como estamos, ¿verdad? Con consecuencia de bendición, porque tú obedeces, vas a obedecer por consecuencia, entonces el Señor te va a bendecir grandemente. Y va a quitar de ti todas esas cosas que estás batallando, ¿sí? Y el Señor lo va a hacer. Vamos a ver. Sigamos. Y si sucediere que si obedecieses diligentemente mis mandamientos, fíjense, pensé que ya se habían acabado y no. Fíjense, todas las veces, nada más en esta porción,
que está repitiendo acerca de esto? Podría pensar uno, bueno, pues ya lo entendí. Pues el Señor lo dice nada más en esta porción 8 veces. ¿Por qué tú crees que voy a repetir 3 veces nada más? Fíjense cómo somos, ¿verdad? ¿Sí? El Señor habla acerca del corazón 12 veces. Con una yo entendí que el corazón es duro. Pues sí, pero no ha bajado en tu corazón que así es. ¿Sí? Y dice, y se sucederá que si obedecieses diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Yahweh vuestro Dios, fíjate, mandamientos, obediencia, amarle, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces, qué tremendo, ¿sí? Con todo vuestro corazón, lo repito otra vez ahí, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que cuando Juan está hablando acerca del gran amor que debemos de tenerle a él, sí, obedecemos sus mandamientos. No fue algo que se le ocurrió en ese momento, era algo que ya estaba escrito desde hace miles de años. Y el Señor lo estaba haciendo, que vengas a esta obediencia y sometimiento a su voluntad en el amor que se te ha sido dado a través de Yeshua nuestro Mesías. Ya no por miedo ni por el castigo, sino por agradecimiento, amor, para agradarle a Él. ¿Sí? Sigamos. 11:22. Porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Yahweh vuestro Dios, para andar en todos sus caminos, aferrándonos a Él. 8 veces. Más, porque en versículos se repite varias veces. Nos está diciendo el Señor, tienes que someterte a Él. Y el problema en tu vida, en mi vida, para no someternos en obediencia a Él, es nuestro corazón. Así de sencillo es de entender esta parashá. Por consecuencia de tu corazón trabajado por el Señor, es que vas a poder recibir bendición porque vas a obedecer. Por consecuencia. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. El Señor nos está hablando de esta manera. ¿Sí? Es tu corazón el problema, es mi corazón el problema. ¿Sí? La palabra es santa, es buena, es justa. La palabra es espiritual, pero yo soy carnal. La palabra es espiritual, pero mi corazón es duro. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Sí? La palabra es espiritual, versículo 14, pero yo soy carnal, soy tendido al pecado, soy tendido a la desobediencia de la palabra, porque pecado es la transgresión de la palabra, la transgresión de la Torah. Yo soy tendido a eso. ¿Quién me va a poder sanar de todo este asunto? ¿En quién voy a poder ser justificado? Sino solamente en Yeshua nuestro Mesías. Ese es el mensaje. Es algo bien tremendo porque la palabra nos habla acerca de todo esto. Me voy a ir a algo, ¿sí? Que es bien tremendo. La palabra nos dice en el Salmo 119, 167, está escrito, antes que fuera afligido, yo me descarrié. Fíjense qué tremendo. Nadie diga amén, por favor, Mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Sí? Antes que fuera afligido, yo me descarrié. ¿Qué está diciendo? Que por su descarrío, por salirse del camino, ¿sí? Tuvo que haber aflicción en su vida. Y es bien tremendo que la dureza del corazón es tanta que a veces ni siquiera con la aflicción nos doblegamos ante el Rey y sus preceptos y sus decretos y sus estatutos y sus mandamientos. Y decimos, no, yo sé más. Qué tremendo que sea así. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y no les digo que digan amén, porque yo creo que nadie está deseando ser afligido. Pero fíjense qué tremendo que las formas del Señor siguen siendo bien eficaces. Es necesario que entremos en aflicción para que nos humillemos delante del Señor y podamos decirle a su mandamiento, amén. Así va a ser. Así va a ser en mi vida. Qué tremendo, qué feo que sea así, pero así es nuestra condición. Y el Señor va tratando con nosotros. Y nos van ablandando, ¿verdad? Ahí nos van ablandando, poco a poquito,
poco a poquito, hasta que dijimos, Señor, ahora sí ya me rindo. Sí, que seamos rápidos para poder entender, para que el trato no tenga que ser tan rígido, tan fuerte, tan feo. Pero es que es mejor que sea así, a que pasemos la eternidad lejos de la presencia del Señor. Dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Fíjense qué tremendo. La condición de la carne para la obediencia nos hace padecer. ¿Sí? Es como cuando se le pide al hijo chico, está sometido, sabe que no va a poder con papá y mamá, son más grandes, más fuertes, y hay algo que el Señor pone en ellos porque tienen que hacerlo. Bendito sea el Señor por eso, ¿sí? Y va y hace lo que se le pide, ¿sí? Pero va padeciendo, porque tiene que ir a tirar el bote de basura. Y obedece, sí, pero va padeciendo. Respirando así, es cierto. Ya, ahí van. Recoge tu cuarto. ¿Quién lo tiró? Yo. Recógelo. ¿Sí? Y va así como que es una injusticia. Porque estoy jugando, porque estoy viendo la caricatura, etcétera. Y vemos que se padece, pero sí se tiene que obedecer. Aunque padezcas y te duela, ¿sí? Tenemos que estar aprendiendo a obedecer. ¿Sí? Y dice, y habiendo sido hecho perfecto, fíjense qué tremendo, vino a ser fuente. Fíjense la consecuencia de esta obediencia santa, perfecta del Señor. No por eso no le dolió. Es como hicieron, miren, el madero, la cruz es el ejemplo más claro. ¿Obedeció? Sí. ¿Le dolió? Completamente. Así es. No vamos a sufrir eso. Bueno, yo creo que no, con el favor del Eterno no, ¿verdad? Pero así es. La obediencia duele. Vas a padecer por obedecer, pero no hay otra salida. No hay otra salida. ¿Sí? Estábamos leyendo mi hijo y yo un libro de David Wilkerson. ¿Sí? Hay veces que algunas personas, yo no sé, ¿verdad? Ni es la respuesta. Es más, te puedo decir que lo dejo ahí por ahí nada más. Dice el del libro, voy a ir al libro mejor. Dice que se topó con gente que venían afligidos porque en las iglesias que estaban, que eran de un número muy grande de personas, ¿sí? No se compartía acerca de la palabra del Señor. Y aún se les dijo que se les iba a despedir al grupo de alabanza porque tocaron una canción que hablaba de la sangre de Cristo. Y dice el relato que con toda la cólera que podía tener, enojadísimo el pastor, reprende al grupo de alabanza y les dice, si vuelven a tocar acerca de la sangre, los voy a despedir. ¿Sí? Porque la gente no viene a escuchar acerca de sangre ni de dolor. Qué tremendo, porque por la sangre derramada de Él fue el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No se habla de pecado, no se confronta a nadie, no se habla de sufrimiento. Cuando el tema central de toda la palabra de Dios es el derramamiento de la sangre para perdón de los pecados. Fíjense qué tremendo. El fundamento del evangelio lo están quitando. Vamos a presentarlo, pero de una manera más adecuada. Palabras de David Wilkerson, ¿verdad? Creo que en un capítulo ahí del libro que ni me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Entonces, qué tremendo que nosotros no podamos entender que la vida en el Mesías vas a tener aflicción, vas a tener tribulación, pero vamos juntamente con Él. Es lo que dice la palabra. Él venció al mundo, ¿sí? Él lo venció, bendito sea el Eterno. Y dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Espérame. Aquí se equivocó el de Hebreos, porque es para todos los que creen en Él. ¿Sí me explico? Es que ya creo y ya. No. Dice Hebreos 5, versículo 9, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Contradice lo otro? No, son las dos cosas. Y ahí es donde todos tenemos que entender algo.
Hay veces que creemos que no, es que es así y no así. No, es así y también así. Porque tienes que creer, pero también tienes que obedecer. ¿Sí se entiende? Y le buscan más recovecos para ver que esté equivocado el asunto, ¿no? Y salir allá avantes en el asunto, ¿sí? Sin ser salpicados de padecimiento, ni sufrimiento, ni obediencia, ¿sí? Sigamos, dice la palabra. ¿Cuántos hijos de el Señor hay aquí? A ver, de Dios, hijos de Elohim. Muy bien, aleluya. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Elohim, Dios, os está tratando como a hijos. ¿Qué tal? ¿Eres hijo? Va a haber disciplina, ¿sí? Va a haber disciplina, ¿sí? Porque, y sigue el relato, cuando nosotros vemos aquí, peideuo, no sé si lo pronuncié bien y ni es importante, pero dice la palabra, que esa palabra disciplina es entrenar a un niño, disciplinar, castigo, se utiliza como aprender, castigar, castigo, corregir, disciplina, enseñar. ¿Qué tal? O sea que con disciplina aprendemos. Wow. Con disciplina aprendemos. Por desgracia así es. Por desgracia así es, pero así es. Nota, fíjense, esa misma palabra se utiliza cuando Pablo era azotado. Fíjense cómo dice: el método judío de aplicar azotes, tal como se describe en la Mishnah, en la tradición, ¿verdad? En la explicación de la tradición judía, era con 3 tiras de cuero, recibiendo el reo 13 azotes en el torso desnudo y 13 sobre cada hombro. Los 40 azotes menos 1, los famosos 40 azotes menos 1, es decir, 39, administrados 5 veces a Pablo. A Pablo le dieron 5 veces 39 azotes, ¿sí? Y a eso se le llamaba disciplina, para que aprendiera. Es que estás mal en esto, ven para acá, a ver, no voy a contar los 39, 39, y ahí va. ¿Y aprendió? Pues sí, claro que sí, ¿te imaginas? ¿Sí? Qué tremendo. Obviamente lo hacían en error, porque no se comprendía el mensaje, pero era para que se entendiera. No quiere decir, papás, que vas a agarrar azotes a tus hijos, de ninguna manera. De ninguna manera. Usted no tiene hijos, mejor no diga nada, ¿sí? Lo que sí quiere decir es que tiene que haber corrección, tiene que haber enseñanza, aunque duela, aunque se vaya respirando al bote de basura, no importa, ¿ok? Sigamos. Y dice: ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, sin padre. ¿Qué quiere decir? No tienes quien te discipline. Entonces, alguien que es del pueblo, que es hijo, que fue comprado con la sangre del Mesías y pertenece a la familia, como su corazón no puede ser que esté completamente ya trabajado para lo que viene para enfrente, va a haber disciplinas. ¿Para qué? Pues para que aprenda, así como se dice, ¿sí? Hay que enseñarle, ¿verdad? Y no todo es con azotes. Se entiende que vamos, y aún por repeticiones, vamos aprendiendo. El humano aprende a base de repeticiones. Ya estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? 9. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. En la mañana ponía ese ejemplo. Mi papá era policía y tenía un cinto de cuero así de este tamaño, grueso y bien duro, porque ahí colgaba con los instrumentos que usaba: pistola, cartuchos, esposas, una lámpara y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Hay unos hasta que traen un cuchillo de Rambo, ¿no? Bien pesado todo el asunto, ¿sí? Pues con ese agarraba y pues nos disciplinaba, ¿sí? ¿Y qué creen? Cuando llegaba mi papá y nos decía: a ver, vamos a hacer esto, ¿qué creen que decíamos? Sí, papá, y vámonos así de volada.
¿Y cuántas veces creen que nos decía mi mamá las cosas? N veces. Sí, mamá, ahorita. Y vámonos para allá. Sí, qué tremendo. Porque el que tenía la disciplina era mi papá. Y mi mamá nos tenía que corretear con la chancla y todo lo que ven en los memes, ¿no? Igual en mi familia así fue también, como en todos, ¿verdad? Con mi papá no había chanclita ni corretear a nadie, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aplicaba disciplina y tenía la autoridad, ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Él aplica la disciplina porque Él tiene la autoridad y la verdad. Que el Señor tenga misericordia, mejor obedecerle. Mi mamá fue muy sabia. Dice mi mamá que a ella nunca le pegaron. Cuando vio cómo era, cuando tuvo ese discernimiento de cómo estaba el asunto, desobediencia, pum, ahí va la cachetada, porque así era antes. Los que tienen más edad, así era. No, mamá, y mocos, órale, no me conteste, y se acabó el asunto. Pero, órale, no ha entendido, y pum, va la otra. Hasta cuando se entiende de que no tienes que contestar, ¿sí? Mi mamá entendió eso y siempre presume de eso. Dice, yo desde chiquita, yo nunca desobedecí, porque a mí no me gustaba que me pegaran. Creo que el mensaje es bien claro, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Quieres que te discipline el Señor? Obedece. ¿Y por qué te va a disciplinar? No. Porque te ama. Exactamente. ¿Por qué te va a disciplinar? Porque te ama. Corazón entendido necesitamos. Los cuales nos castigaban y los respetábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir. ¿Por qué dice vivir ahí? No, quítalo. Qué tremendo. Ahí dice y vivir. Está hablando de un asunto de muerte también. No voy a empezar con cuestiones teológicas, que no se pierda, si se pierde. Aquí lo dice así. ¿Ok? Es tremendo, es una palabra bien tremenda, pero es palabra de Dios, no es mía, yo no la inventé. Porque ellos en verdad nos castigaban por pocos días según les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, lo leemos juntos eso, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Uy, eso está bien tremendo. ¿Sí? Bien tremendo. O alguien se gozaba cuando le pegaban una cachetada. Ay, sí, qué gozo, me están disciplinando. O ahí va el cintarazo. No, pues claro que no. Me acuerdo que cuando mi papá nos regañaba, sí, y a ver, que véngase para acá, y ahí estábamos en el cuarto con él. Yo prefería 1000 veces que me pegara un cintarazo a que me dijera todo lo que me decía. Yo bien triste estaba, triste, porque me estaba diciendo todo eso mi papá. Salíamos, llore y llore, y luego, no hubiera preferido que me pegara, quién sabe qué. ¿Y saben qué? Ni un cintarazo ni nada de eso jamás me traumó. Siempre lo amé, siempre lo respeté. Siempre. Así fue. Entonces dice, ejercitados. Fíjense lo que dice, los que por ella han sido ejercitados. ¿Sí? Vamos a ver ese ejercitados, todavía hay tiempo. ¿Sí? Digo, mejor pasar el tiempo escuchando la Torah, ¿no? La palabra. Amén. El Shabbat, aleluya. Ejercitado. Gubnazo, de donde viene la palabra gimnasia o gimnasio. Ejercitarse desnudo. ¿Por qué pone esto el diccionario? Porque es una palabra griega y el ejercitarse, o sea, acuérdense de las Olimpiadas, de la Grecia y todo ese asunto, lo hacían desnudos, ¿sí? Pues por el ejercicio tal estaban más frescos, yo no sé. Después, ejercitarse, entrenar el cuerpo o la mente, entrenar, ¿sí? Cuando se usa en la palabra en 1 de Timoteo 4:7, este gimnasio, ¿sí? De ejercicio, de entrenar, con vista a la piedad. Fíjense, esto es bien tremendo, porque la piedad se tiene que ejercitar. Si no ejercitas la piedad, menos vas a poder ser piadoso.
¿Cómo es? Aprende de la gimnasia, aprende de los deportes, ¿sí? Si ahorita, ¿verdad?, me piden a mí que yo camine, ¿verdad?, o que trote, ¿verdad?, puedo hacerlo. Pero a los 50 metros voy a necesitar que exhalar, o sea, meter muchas bocanadas de aire porque me voy a estar ahogando. Y me van a doler los pies y la rodilla. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo para esto no. Pero si persisto con el ejercicio, ejercitar es la palabra, ¿sí? A razón de un mes voy a poder tal vez trotar unas 4 o 5 cuadras. Y tal vez a la vuelta de un año voy a poder ejercitarme, hacer ejercicio y voy a poder trotar tal vez 3 o 4 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero aquí dice que te tienes que ejercitar en la piedad. Quiere decir que si no has ejercitado la piedad, no vas a poder tener mucha piedad. ¿Sí se entiende? Ejercítate en la piedad, es lo que se dice ahí la palabra. Hebreo 12:11. Del efecto de la disciplina produciendo el ejercicio espiritual, el fruto de la justicia, ¿sí? Que es la que estamos leyendo ahorita en Hebreos, ¿sí? Produciendo el ejercicio espiritual. Una vida espiritual requiere que haya repeticiones, que haya disciplina. Necesitamos estar ejercitados. 2 de Pedro 2:14. De ciertos falsos maestros con corazones habituados a la codicia. Fíjense qué tremendo es esto. Más literalmente, ejercitados en codicia, desear más, extorsión, fraude. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona, cuando empieza a practicar el fraude, al desear más, la extorsión, se empieza a habituar a ello, empieza a estar ejercitado en la extorsión, porque ve el fruto de ello y empieza ya a caminar ligerito en la extorsión. Ah, pues para no frenarme, ahí tengo un billete, vámonos. No hago aquello, le pago esto y le va a ir bien. Voy a agarrar más trabajos, pues le meto 1,000 pesitos aquí, me van a dar para poder ganar 20,000. Y le meto acá y allá y ahí se la llevan. Entonces ya está ejercitado, es normal, ya no hay dolor en el corazón. Está ejercitado en algo malo. Fíjense qué tremendo. Para el dar es exactamente lo mismo. Voy a poner 1,000 pretextos para no dar. Y llega el momento que a ni me interesa. Y ves dice, andrajoso ese, y por eso es que está así. Tal vez, ¿verdad? Lo más probable es que no obedece, o que está en maldición, por eso está en la calle. Y luego empiezan a sacar versículos. A final de cuentas, no hay justo que mendigue pan, no le doy nada, y te vas. Y llega un momento que ni te importa y ni lo piensas, no vas a dar, porque tu corazón ya está ejercitado, ¿sí? Para no dar. Pero cuando empiezas a dar, ¿sí? Y lo ves, dices, ¿sabes qué? Tengo que darle. No importa qué es lo que haya hecho, pero la palabra del Señor dice que al menesteroso hay que darle, y al extranjero también. No importa cómo venga, porque es algo que yo estoy haciendo, y lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y estás ejercitado en el dar, ya no te cuesta trabajo. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Entonces la palabra ahí está, cuando estamos viniendo de acá. Los que por ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella, por la disciplina, han sido ejercitados. ¿Necesitamos disciplina? Sí, y vamos a estar bien veloces en todo eso, en lo bueno, en la bondad, pero va a costar trabajo. Necesitamos vencer a la carne, quitar la dureza del corazón. ¿Sí? Dice en el 7:16, y me voy a ir bien rápido ahorita, vamos a terminar en 10 minutos. Ustedes devorarán todos los pueblos que Yahweh su Elohim les entregue. ¿Quién se los va a entregar? No les muestren ninguna piedad y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Fíjense qué tremendo, porque esto cuando lo aplicamos en lo espiritual, nosotros vamos rezagando cosas que traemos pendientes por pereza, por temor, porque tal vez no sabemos cómo hacerlo, etcétera, y se empiezan a rezagar, pero luego es una trampa para nuestras vidas. El temor que no se trata, después se hace ahora sí que un enemigo en tu vida. El pecado que no es sacado, ¿sí? Crece. Si se deja raíz, va a crecer y va a causar problemas después.
Toda la falta de perdón causa amargura. Esa amargura va a traer problemas también. ¿Por qué? Porque no se erradicó como el Señor dice que se tiene que hacer. Vamos a ver. Dice la palabra en el versículo 1: cuando Yahweh tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla, y hayas expulsado de delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Gergeseo. Vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Al Eteo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. ¿Sí? Pero ¿qué dice en el 16? Ustedes devorarán todos los pueblos que Yahweh su Elohim les entregue. ¿Sí? El Señor ya los entregó. Ese es el asunto. Y nosotros tenemos que creer en ese sacrificio en el madero, el derramamiento de su sangre para liberación de nuestras almas. Sí, salvación, sí, redención, sí, ser justificados del pecado, pero aún también para la liberación de nuestras almas, para que sea cortado todo lo que estamos arrastrando, para que entremos a la tierra prometida, que es a través de la sangre del Mesías, ¿sí? El perdón de nuestros pecados, entrar a esa tierra prometida y poder devastar todo lo que estaba oculto ahí. Porque empezamos a tener conciencia en él. Hey, eso estaba mal. Esto está acarreando que yo sea de esta manera. Esto está acarreando que yo no pueda triunfar en esta área. ¿Sí? Y cortarlos. Vamos a ir bien rápido. Y dice así la palabra: 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Las voy a poner así, para no irlas ahí. Eteos, Gergeseos y Amorreos. El Eteo representa temor. Y es bien tremendo porque por temor, ¿sí? El temor te paraliza y no haces lo que tienes que hacer, ¿sí? Dominar por temor, hacer que se postren por causa de la angustia, ¿sí? Y eso el Eteo es como el perro que ladra. ¿Sí me explico? En el Señor, porque es más fuerte que yo, dice la palabra, ¿sí? Pero en el Mesías Yeshua vamos a tener dominio sobre él. Y yo ya no tengo temor, sino confianza en él. ¿Sí se entiende? Y dice: Gergeseo no puede perder algo material por causa del reino. No se deja bendecir por Elohim. Ponen excusas para no dar, aman lo material. No, es que no me alcanza y no voy a dar nada. ¿Sí? Y se hacen cosas que van en contra de lo que la palabra establece y sus principios. Y vas a poner un pretexto para no hacer lo que la palabra del Señor dice. Gergeseo, amorreo, soberbia, orgullo, arrogancia, presunción. Se busca estar al frente, no hay humildad. Y dentro del Señor, delante del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor dice que al soberbio, al orgulloso, ¿qué hace? Así es, se resiste, pero el humilde lo levanta. Amorreo, cananeo, mercader, comercia con todo. Y esto es algo bien tremendo porque mucha gente no se acerca al Señor porque no encuentra algo que le pueda convenir. Cuando tiene un problema de salud se acerca, pues ahí me van a sanar. Tengo problemas económicos, van a orar por ti y la maldición de la pobreza va a romperse y ven para acá y yo voy a orar por ti, pero pues sigue pobre, es el asunto, ¿no? ¿Sí? Y así es como se vende también el evangelio, ¿sí? Cananeo, mercader, comercia con todo. Fereceo, abierto a todo. Fíjense, aquí hay mucha atención. Esto lo tomé en un ministerio, no fue una revelación que se me dio, pero me llamó mucha la atención, porque en la tierra prometida, que es en Yeshua el Mesías, precisamente no puede haber esto. No puede haber esto. Abierto a todo, se deja llevar por cualquier corriente, toma todo lo nuevo y dice que es de Dios. Ay, siento paz, se sintió bien y etcétera, y lo tomo, pero en la palabra dice que no. Pero experimenté algo muy bonito, pero en la palabra dice que no. Pero hubo milagros y prodigios, pero en la palabra dice que así no es. Fíjense qué tremendo. A todo dice que sí, a todo lo nuevo. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír, porque se quieren tener nuevas experiencias, cuando en realidad la novedad para esa persona es: sométete en obediencia a lo que dice el Señor y Él te va a bendecir. Sigamos. Ebeo se conforma, ¿sí? Él cree que ser salvo y ya, no busca superarse en lo espiritual, no cree.
Esto me llama mucho la atención, porque sin nosotros decir ni una palabra, ya ha habido la experiencia de varios. Hay personas que se acercan, no, pues yo soy salvo. ¿Por qué me estás diciendo eso? No, es que ustedes se creen mucho, se creen que son más. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Yo nunca he dado muestras para que me digas eso. Pero esa es la respuesta, ¿sí? Es algo bien tremendo porque se da con mucha frecuencia. Y aún hay que revisar si estamos caminando en soberbia, orgullo o lo que sea. No digo que no lo hagamos, pero se está verdaderamente la persona, ahora sí que plantada en él, yo no voy a hacer nada, yo ya soy salvo, no me muevas de donde estoy, ¿sí? Pero es que la palabra de Dios dice que también tiene que hacer esto o aquello o esto. No, no me importa, yo soy salvo, no me traigas maldición, religioso, judaico, quién sabe cuántas otras cosas, ¿sí? Caíste de la gracia y no, hombre, dicen, pero una bola de... ¿Para qué te explico? Jebuseo, camino trillado, atados al pasado, se sienten las mismas cosas, recuerda lo que fuimos y no lo que somos, la falta de perdón de las cosas pasadas. Me llamó mucho la atención, porque vienes al Señor y precisamente tu pasado y tus malas experiencias son más fuertes y tienen más influencia que la obra del Mesías en tu vida, para restaurar eso que pasó en el pasado. Eso que ya sucedió, aunque haya sido malo, y que fue sanado en él. No podemos caminar en esto. Lo que llama la atención aquí, y la lista es grande, ¿verdad? Pero estos significados de estas tribus, la palabra del Señor dice, de estas naciones, ¿sí? Que tienes que desarraigarlos, devastarlos, no dejar absolutamente nada de eso en tu vida, ¿sí? Si alguien encuentra una forma mejor de aplicar esto, venga, ¿sí? Pero es algo bien tremendo que espiritualmente venimos arrastrando cosas y tenemos que devastarlas, quitarlas. Ya somos parte del reino, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que quites todo eso y que en la tierra vas a encontrar fruto. Fíjense la bendición y fíjense el contraste que hay. Porque Yahweh tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos de agua y de fuentes y manantiales, que broten en la plenicie y en las montañas. Tierra de, ¿lo leemos juntos? Y de miel. Y estas son las estampillas, ¿verdad? Que se vendían y tienen los frutos de este versículo en las estampillas en Israel, ¿verdad? De años atrás. Me llamó mucho la atención que cuando se habla de estos frutos y delante del Señor hay que llevar fruto, ¿sí? Precisamente lo dice, ¿verdad? Que esta tierra es de trigo, cebada, vides, higueras, granadas, aceite de olivo y miel. El Señor te está llevando a una tierra prometida espiritualmente. Acuérdense que viene el tiempo del milenio cuando el Señor venga y restaure todas las cosas. Pero aquí en mi vida espiritual yo tengo que entender que tengo que devastar todo eso en mi vida, toda la soberbia, la codicia, todo lo que representan estas, ¿cómo se dice? Estas naciones, y empezar a tomar el fruto de todo esto. Fíjense lo que dice la palabra, ¿sí? Sus significados es mucho más amplio, ¿eh? Cuando se habla de trigo, el trigo tiene que ver con la vida, ¿sí? Porque el grano del trigo cae y muere y lleva mucho fruto. Tenemos que ser circuncidados, muertos a nosotros mismos. El trigo representa prosperidad, aún el reino. En Shavuot se festeja la cosecha, las primicias del trigo, que tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Con el espíritu, con la restauración aún. Cuando se habla de la cebada, es en Pesaj, Bikurim, la gavilla de cebada ofrecidas como primicias. La cebada representa un grano que es de menos valor, pero la palabra del Señor dice que Él viene por los pobres. ¿Pobres de qué? De corazón, con humildad. Esto es en el reino, esto es en la tierra prometida. Dice la palabra en el 3, vides. Las vides representan al Mesías. Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y los pámpanos, ¿verdad? Van a ser con fruto, dice la palabra. Pero Israel también se representa por una vid y está esperando que el fruto de la vid sea dulce, no uvas amargas, sino dulce. Habla de sacrificio aún, de perseverar. En Yom Teruah, en Kippur, es el tiempo de la cosecha de la uva y va a empezar a haber también juicio. Hay representación también con las vides, con el vino de las bodas del Cordero.
Entonces, todo esto, hay muchos versículos que hablan precisamente de las vides. Higueras, habla de seguridad, de calma. Israel, de frutos tempranos y tardíos. Me llamó la atención que la higuera precisamente da 2 veces al año frutos, ¿sí? Y que se está esperando que haya frutos tempranos, pero también tardíos. Es una planta que se está esperando que dé fruto, no que no tenga fruto, ¿sí? Se espera que tenga fruto y tiene que ver también con Sucot, con intimidad, con estar en las cabañas. Cuando hablamos de granados, la granada tiene que ver, es una representación de la santidad. Estaba en las vestimentas del sacerdote, estaba en los pilares en el templo. Tiene que ver con la Torá, ¿verdad? Hay quien dice que las granadas, cuando son perfectas, que son buenas, tiene 613 granitos. Y ahí si alguien las quiere contar, pues me dice si es verdad, ¿sí? Con riqueza, con realeza, con majestad, ¿sí? También tiene que ver con Sucot. El aceite de olivo tiene que ver con el espíritu, con la unción, con a un quebranto, porque el fruto del olivo tiene que ser machacado para que salga el aceite. Y el aceite es utilizado ¿para qué? Para las lámparas, para que se dé luz. Nosotros, como una representación del olivo, el fruto nuestro tiene que ser machacado y que haya luz. Somos luz para las naciones, dice la palabra. Tiene que ver también con Israel. Israel es el olivo, es indestructible. Se representa el olivo como indestructible, longevidad. Hay olivos que tienen más de 1000 años en Israel, ¿sí? Entonces se representa de esa manera. ¿Cuántas veces han querido aniquilar a Israel? Israel sigue. ¿Por qué? Porque el Señor le respalda. Transferencia de poder. Cuando había la unción con el aceite, se transfería poder. Sanidad, prosperidad, bendición, aún shalom. Y dice, miel, abundancia, bienestar. La Torá es dulce como la miel. La miel representa la palabra, ¿sí? La intimidad aún, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos, ¿verdad? Todo lo que la palabra del Señor quiere que llevemos como fruto para estar, para permanecer en la tierra prometida. Esta perachá habla acerca de todo esto. Vamos a ver cómo lo termina, ¿sí? Y dice, 8:9, tierra en la cual no comerás el pan, ¿cómo dice? Ni en ella te faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraes el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Vamos a ponernos de pie. Esta parachá tiene mucha información. Te puedo decir que no abarcamos ni la mitad de la porción. En pocos versículos condensa muchos temas y mucha palabra. Pero creo que es bien claro lo que el Señor quiere, ¿sí? Que nuestro corazón sea tratado para que nosotros podamos obedecer. Que nosotros quitemos lo que está estorbando en nuestras vidas, ¿sí? Sea orgullo, sea soberbia, sea codicia, sea miedo, sea falta de perdón, ¿sí? Sea esa falta de capacidad en el dar, sea lo que sea, porque vamos a tierra de abundancia. Y todos los frutos que la palabra del Señor nos está mostrando tienen que ver con bendición que el Señor quiere para tu vida. Que verdaderamente vivas en abundancia, vivas realmente en que la palabra sea dulce como la miel, así como lo dice la palabra. Que estés en el gozo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Que des mucho fruto, estando injertado, estando metido en la vid verdadera. Yo no sé qué traigas, qué es lo que descubriste que hay en tu corazón cuando aceptaste al Señor. Y dijiste, Señor, sí me arrepiento de mis pecados. Entraste a lo prometido, entraste en salvación, fuiste redimido, comprado por Él, le perteneces. Sí fuiste perdonada de los pecados, pero te diste cuenta que hay cosas en tu corazón que tienen que ser quitadas, aniquiladas.
de lo que escuchaste, aunque haya sido rápido, ¿sí? Hay que pedirle perdón al Señor y que nos ayude a caminar en libertad en los temores. Hay que caminar completamente libres de temor, de miedo, sino confiando en Él. Siendo precavidos, sí, pero que no sea por temor, ¿sí? Que nosotros verdaderamente caminemos, y esto es bien grave, y voy a hacer énfasis en esto, porque ya vamos a terminar, ¿sí? Sin que de ninguna manera haya algo en tu corazón, ¿sí? Que no hayas perdonado. Sea lo que te hayan hecho, yo no sé lo que te hicieron, pero no puedes caminar sin perdonar al que te ofendió, al que te lastimó, si te rechazó, si te violó, si te tocó, sea siendo chiquito, siendo de cualquier edad. Si te ofendieron con las palabras de quien debiste haber recibido amor, todo, cualquier cosa que te haya pasado, tienes que perdonarlo, tienes que ser libre, porque no te va a dejar avanzar. No te va a dejar avanzar. Tenemos que ser libres de todos esos daños que nos pudieron haber hecho. Son reales, ¿sí? Pero para nosotros tiene que ser mucho más real la restauración que es en Yeshua nuestro Mesías. Por la sangre de Él, ¿sí? Hemos sido limpiados de todo y tenemos que ser restaurados. Vamos a orar y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Acuérdate, la palabra nos está enseñando que nosotros estamos tomando esa tierra en Yeshua nuestro Mesías para liberación, para ser verdaderamente ricos en Él. Ricos, ¿verdad? En esa misericordia, en bondad, en perdón, en gozo, en shalom. No tiene nada que quitarnos todo eso que el Señor nos está dando. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros. Sé que la has tenido. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido que como Kehilá, cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer, te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que por medio del poder de tu Ruach, seas tú sanando nuestros corazones. Si nos violentaron cuando éramos más pequeños, aún siendo adultos, yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que tú nos sanes, que sanes al que ha sido lastimado, que sanes al que le hace falta ese poder para poder perdonar la ofensa que le hicieron. Que sea derramada, Señor, sobre nosotros tu misericordia, y a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach tú traigas restauración de nuestras almas. Puede ser que la dureza de nuestro corazón sea porque hemos sido lastimados. Sánanos tú, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero no permitas que nuestro corazón quede igual. Sana nuestros corazones. Límpianos de toda maldad. Límpianos, Señor, de toda ofensa, de todas las palabras que nos dijeron, que nos hirieron. Ayúdanos a perdonar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y si quieres seguir tu oración, síguela. Tú haz tu propia oración. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo perdono a mi padre porque me lastimó, a mi madre porque yo estaba esperando de ella cosas y no las pude recibir. Yo te pido perdón a ti, Señor, porque he tardado tanto tiempo en perdonar a los que me han ofendido. Yo perdono a mi hermano, a mis hermanos, por toda la burla, por todo lo que me lastimaron. Yo perdono, Señor, a esa persona, Señor, que aún me tocó cuando yo debería haber sido respetado. Yo perdono, Señor, porque tú me has perdonado primero, porque tú me has amado. Ten misericordia, Abba, pero yo no quiero seguir caminando lastimado. Yo no quiero seguir caminando con rencor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por la sangre derramada en ese madero, sea desarraigada la amargura de mi corazón, porque no he recibido lo que yo he esperado. Perdóname, Abba, porque me siento, Señor, aún, Señor, defraudado. En el nombre de Yeshua, ten misericordia.
haz tú la obra en cada uno de nosotros. Tú conoces, Abba, la historia de cada uno de los que aquí presentes. Tú sabes lo que sucedió. En el nombre de Yeshua, trae, Señor, sanidad a nuestras almas y que podamos verdaderamente recoger todo ese fruto para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, yo te lo pido. Ten misericordia de nosotros y haz que nosotros seamos verdaderamente una congregación con un corazón sanado, un corazón verdaderamente blando delante de ti, que no haya estorbo para el fluir de tu espíritu. En el nombre de Yeshua, que haya una sanidad legítima, milagrosa, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder recibir tu palabra y poder vivir de acuerdo a tu propósito. Ten misericordia, Señor, y que nunca nos olvidemos de las grandes bondades que tú has dado a tu pueblo. Tú has proveído en abundancia. Tú nos has dado de ti, Señor, hasta saciarnos. Nos has dado grandemente misericordia, bondad, aceptación. Nos diste esa salvación tan grande. Nos has amado realmente. Gracias, Abba. Gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores tú nos recibiste. Cuán grande ha sido tu amor, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a alabar al Señor. Todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Solo tú puedes sanarnos, Señor. Solo tú puedes liberarnos. Solo tú puedes llenar nuestros corazones. Y ya lo has hecho, Padre. Ayúdanos a creerlo, Padre, y caminar en lo que tú has dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
nos has equipado, Padre. Quita de nuestro corazón, Padre, consume, Señor, todo lo que estorba el fluir, Padre, de tu verdad en nuestros corazones. El fluir de tu amor, el fluir de tu palabra. Que podamos alimentar a otros, mi Dios, como nos has encomendado. Que seamos como esos árboles, Padre, dando sombra, dando alimento, dando oxígeno, dando vida. Aquí estamos, Padre, como tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias porque has llegado a nuestros corazones. Y sin duda, Padre, tú hablas para purificarnos aún más, para limpiarnos, para que caminemos, mi Dios, en todo lo que nos has enseñado. Gracias porque el Padre que ama, enseña, corrige y no se cansa, porque nos amas tanto, Padre. Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque tu mano, Señor, estamos seguros que tu mano va a seguir trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente,
y va a ser tu espíritu de santidad que nos va a guiar a toda libertad, a todo perdón, llevándonos en cada punto de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros recuerdos, llevándonos a sanidad y a libertad, porque tú has dado todo por nosotros para que seamos salvos y también libres, para caminar con pies ligeros hacia la meta, Señor. Te damos las gracias, 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 Padre eterno. Amén.